2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Pues nos encontramos aquí, ya saben ustedes, en Proyecto 2013, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, ya saben ustedes, Alternativa México, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Bueno, pues la verdad es que hoy no tenemos invitados a través del Consejo de Pueblos y Barrios, que es don Mauricio Reyes, porque el próximo viernes vamos a tener una entrevista aquí, pues con los nuevos diputados de la Asamblea del Distrito Federal, y estará con nosotros pues de Dinora Pizano, quien es una joven diputada que pues es electa por el gobierno, por el Distrito Federal del Distrito 17, y bueno, nosotros sabemos que estas personas son jóvenes y que tienen nuevas ideas ahora para manejar algunos conceptos en lo que es el acercamiento con el pueblo de la Ciudad de México. Y bueno, pues las izquierdas son muy importantes, también podríamos hablar de las izquierdas del mundo. Vamos a hablar precisamente, hoy tenemos una invitada aquí muy importante, compañera nuestra de locución. Y bueno, pues aquí estábamos comentando algo de lo que vamos a tocar el día de hoy, que van a ser pues las reformas laborales, y estábamos comentando algunos aspectos, porque ustedes saben que Alternativa México y Tertulia Nocturna, pues siempre hacemos algunos comentarios de lo que pasa. ¿Cómo estás, amiga? Bien. Es un placer. ¿Quieres decirle a nuestro auditorio que nos ven en 52 países tu nombre, por favor? De Yanira Chávez. Yo soy la que está en el programa anterior, que es más conocedores. Una hora antes de nosotros, amigos, aquí con Deyanira. Los lunes de 5 a 6. Sí. Sí, algunos se me conocen. Y bueno, pues ahorita nos encontramos precisamente en este diálogo, y bueno, pues me invito. Bueno, pues fíjense, amigos, que estábamos precisamente fuera de cuadro cuando estábamos comentando. Saqué, ustedes ya saben, aquí siempre rodeados de periódicos: Jornada, Excelsior, Universal, La Razón, Impacto. Y bueno, pues siempre consultando todos los periódicos de México, y le llamó mucho la atención porque hoy vamos a hablar precisamente de este proyecto que se tiene, que es la reforma laboral. Iba yo a utilizar un término un poco fuerte, que era este engendro que se va a proyectar y que ya se está proyectando en México. Pero ¿cuáles son tus inquietudes, Deyanira? Mis inquietudes. Bueno, yo te comento que yo trabajo en el gobierno del Distrito Federal, en el área de la salud. Lo que antes era Secretaría de Salud está dividido, separó por partidos presupuestales, y a mí me toca dentro del gobierno del Distrito Federal. Yo estoy en un centro de salud, trabajo en esa área, y bueno, pues hay muchas inquietudes de parte de mis compañeros, que sí hay propuestas de parte del gobierno, del presidente específicamente, para erradicar a los basificados, es decir, quitar esa modalidad y hacer cambios, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que se van a hacer también con los que están no basificados, los que tienen honorarios, y que si esa propuesta había entrado ya en vigor o no estaba, si estaba aprobada o no? Entonces esa fue pues la pregunta, ¿no? Bueno, el hecho de laborar en el Distrito Federal y en el gobierno del Distrito Federal, aquellos que si ya han sido masificados, quiere decir que ya tienen su propia ya son propietarios de su lugar de trabajo. Lo que pasa es que debemos tener cuidado porque no sabemos también cuál va a ser la estructura ideológica del doctor Mancera. El señor Marcelo Ebrard, trabajando con algunos de los aspectos del gobierno del Distrito Federal, pues ha hecho esta basificación y esta masificación de los trabajos. Evidentemente el presidente Fox, cuando fue presidente, hizo una serie de ajustes en base a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, amigos, y esto se ha hecho en todo el mundo porque el Banco Mundial y sobre todo Wall Street en Nueva York, ustedes saben que en estos momentos llevan toda la estructura de la base de la economía del mundo, dictada por Washington,
en Bruselas, Alemania, Italia, Francia, y que en estos momentos hay problemas muy serios en España. Pero que yo sepa, no he leído absolutamente nada que dé indicaciones por parte del doctor Mancera que vaya a haber un reajuste de tipo administrativo, económico en el gobierno del Distrito Federal. Probablemente aquellos que todavía no han sido basificados, una cosa es basificar, darles la base, porque a veces se lucha durante 1 año, 2 años, 4 o 5 años, sobre todo que son algunos de los aspectos del sindicalismo mexicano. Conforme vas teniendo labor de trabajo y vas acumulando toda una serie de experiencias, te pueden dar esa base, de esa basificación, pero se hace cada año, cada 2 años. Bueno, ha cambiado un poquito el tema. De hecho, por ejemplo, si en la remesa de hace 5 años salió mucha gente que se jubiló, entonces para cubrir esas nuevas plazas, se les llama plazas, que son bases, algunas se vieron como precarias, es decir, se la dan a alguien, pero no es totalmente suya y además no tiene todos los derechos ni los beneficios. Algunas solamente son como prestadas, meten a personal que es de honorarios, no llevan tampoco las ventajas de todos los derechos que se goza teniendo la base, y en cualquier momento se las quitan, porque una de las cosas para que alguien sea basificado son que tiene que trabajar continuamente 6 meses, 1 día, automáticamente. Entonces ahora les hacen contratos de 3 meses, 3 meses, 3 meses, no permitiendo que lleguen a eso. Entonces eso ha sido como algo que se ha hecho. Pocos han quedado cubriendo esas bases como tal. Entonces ha habido cambios realmente importantes. Yo tengo en la Secretaría, pues no sé, como 11 años, y sí ha habido cambios importantes, ¿no? Entonces, pues muchos compañeros están preocupados porque están basificados, todavía no tienen tiempo de jubilación, y aparte otros porque no están contratados como con una base, están en honorarios o precarios. Bueno, yo creo que aquí sí hay que ser muy claros en esto. Si están basificados, la plaza es suya, ya no, nadie, son inamovibles, excepto aquellos que ingresaron en el momento hace, yo diría, 9 años, porque el presidente Fox estableció las primeras normas del Fondo Monetario Internacional, en donde debía de reducirse el número de plazas en cada una de las secretarías de Estado. Yo te lo digo, como yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública durante muchos años, trabajé prácticamente los 30 años, yo me jubilé en un momento determinado, y mi plaza en ese momento no se podía otorgar a nadie, porque ya cuando yo me retiré ya estaban las indicaciones correspondientes por parte del Fondo Monetario Internacional, que es el que está implementando esta legislación, esta nueva legislación. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo protege a los trabajadores, lo que tú acabas de mencionar. Antiguamente se les daba contrato por 1 año, 2 años, cuando ya cubrían ese tiempo, tú lo acabas de decir de una manera, 6 meses, 1 día, ellos ya tenían derecho a ser basificados. Bueno, pero con las normas del Fondo Monetario Internacional, que fue una imposición que se empezó a dar hace aproximadamente unos 18 años, en México llega cuando el señor Vicente Fox es presidente de México. Pero ellos llegan a la presidencia, lo mismo que llega Cedillo, lo mismo que llega Vicente Fox, lo mismo que llega Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto. Ellos son bajo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, no llegan por votación directa. Podríamos decir que Vicente Fox sí llega por votación en base a una campaña muy fuerte que hizo para que se estableciera el PAN, y ahí se inicia una nueva etapa donde el PRI aparentemente pierde la votación. No, es un préstamo para que ellos hagan un reajuste. O sea, tenemos que hacer el análisis político económico de lo que está viniendo. En estos momentos vemos que Calderón no llega por voto directo, sino por usurpación. Y luego lo acabamos de ver con Enrique Peña Nieto, porque es necesario, a través de la estructura del Fondo Monetario Internacional, que exista un ejecutante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la reforma laboral a través de lo que tú estás diciendo? Que en estos momentos Felipe Calderón no pudo, en la legislatura 61 y en la 60, Vicente Fox, no pudieron imponer la reforma laboral. Pero Calderón, en un convenio
desde el punto de vista político, establece que manda a la Cámara de Diputados, al Legislativo, la reforma laboral para que se apruebe en estos momentos, para que no le presente problemas a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los problemas se van a dar. Yo no sé cómo va a tomar el poder Enrique Peña Nieto. Lo mismo que le sucedió a Felipe Calderón, que tuvo dos posiciones de toma de posesión, una en Los Pinos y la otra prácticamente en la Cámara de Diputados, en el Legislativo, pero entró por la puerta de atrás. Nunca entró por las puertas normales siempre, y ahora va a salir por la puerta de atrás. Entonces, Enrique Peña Nieto, no sabemos qué va a pasar con él, porque hicieron la reforma política donde el nuevo presidente, entre comillas, vaya a tomar el poder. Bueno, estoy dando la explicación de lo que pasa para justificar lo que tú estás viendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos va a haber una serie de reajustes, lo mismo que sucedió en España. En España, la aplicación de la reforma laboral y las reformas estructurales se dieron con un adelanto de la votación de Zapatero con Rajoy. Y en el momento que entra Rajoy, había 4,5 millones de desempleados. En estos momentos sube a 6. Y México, no es de alarmarse, pero en México tenemos 15 millones de desocupados, de gente no laborante. ¿Qué es lo que se hacía en un momento cuando llega Vicente Fox? Se le aumentan las horas a los educadores, se hacen contratos por 3 meses, por 6 meses, que de esto se viene haciendo desde años hasta que logras ganar tu basificación. Yo conozco educadores que estuvieron trabajando casi 6 años, contrato bajo contrato, hasta que esperando una oportunidad, fueron acumulando contratos hasta que se les dio esto. Pero en estos momentos se va a volver más rigorista esta contratación, porque les dan 3, les dan 1, les dan 3, y ahora resulta que si tú vas a trabajar por un número de horas, te van a pagar menos, que fue lo que hizo la reforma laboral en España con Rajoy y los sistemas educativos de primaria. Estoy hablando del sistema educativo, pero en el aspecto de las secretarías de Estado es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, evidentemente a los que tienen base son inamovibles, porque los va a defender el sindicato, y el sindicato, en el caso del Distrito Federal, son sindicatos fuertes. Mientras no estén comprometidos con el Estado, en el caso del gobierno del Distrito Federal, porque muchas veces los directivos de sindicatos tienen que obedecer lo que les dice, porque les dan una dádiva, porque los obligan a ello, porque a veces les cuesta el puesto, les cuesta la vida misma. Sí, no hay tanto sistema de represión en México, todavía no es tan abierto como se utiliza en algunos lugares, y como lo hizo el PRI durante muchos años, que algunos de los líderes sindicales no estaban de acuerdo con él, eran asesinados. Y tenemos a periodistas, tenemos a líderes, etcétera, etcétera. Pero no sabemos qué va a hacer el doctor Mancera, te lo digo sinceramente, porque no ha aparecido un solo elemento de cuál va a ser la estructura del doctor Mancera hacia el futuro con el gobierno del Distrito Federal. Sí va a haber reajustes, va a haber proyectos de trabajo, en el caso tuyo de salud, va a haber proyectos para el Distrito Federal, en la cuestión laboral, en las oficinas, todo depende. Ahora, quienes están manejando sistemas computacionales van a absorber el trabajo de 10 trabajadores. Por eso es necesario que todos aquellos que están en secretarías de Estado vayan a tomar cursos de capacitación rápidamente, que es la labor de los sindicatos, dar capacitación, para que se ubiquen rápida. Bueno, en el caso nuestro aquí, yo estoy tomando un curso de computación para ubicarme y tener aquí mi iPad, y ya me han comentado que yo no tenga aquí periódicos. No, al contrario, cuando se está buscando la información en la iPad o en el internet, pues mientras que los demás buscan, yo ya contesto, porque yo ya tengo las lecturas de los periódicos. Entonces, ¿algún otro de los...? Una de las cosas que estaban comentando mis compañeras, que una de las propuestas de Felipe Calderón era una ley en la que los sindicatos desaparecieran. O sea, es que eso es prácticamente imposible, ¿no? No sé si hay algo escrito sobre eso. Bueno, de hecho, el Fondo Monetario Internacional, y no solamente es el Fondo Monetario Internacional, hay un elemento que se llama cartas de intención de hace aproximadamente unos 20 años, amigos. La pregunta que haces,
sí determina que el Banco Mundial es el que está estableciendo normas para que desaparezcan los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos son peligrosos para los empresarios. Porque un empresario tiene el derecho de correr a cualquier trabajador a la hora que se le dé su real gana. Por ejemplo, en el caso de jefes de oficina, alguien le cae mal, estás despedido. Y en el caso de, si desaparecen los sindicatos, pues va a desaparecer precisamente conciliación y arbitraje, que tiene la función de defender a los trabajadores en contra del patrón. En este caso, el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal son los patrones. Y tenemos los casos de policías, tenemos los casos de oficinistas, tenemos los casos de jefes de alto nivel, de secretarías de Estado y de secretarías de gobierno. Entonces, en un momento determinado, pues no habrá quien los defienda. Pero la banca mundial, Wall Street y el Fondo Monetario Internacional sugieren a todos los países que lo primero que tienen que hacer es desaparecer a los sindicatos. Por eso en estos momentos en México se está trabajando en estos aspectos, porque la Cámara de Diputados no pueden tocarlo, le va a costar mucho trabajo, porque en primer lugar una desaparición de sindicatos es la desaparición de los trabajadores prácticamente en la República Mexicana, en cualquier lugar donde se trabaje, cualquier elemento, si son gente que labora en las oficinas gubernamentales, que si trabajan en oficinas X, privadas, por ejemplo, los grandes negocios, para eso están los sindicatos. Por eso muchos de los grandes negocios no permiten que se tengan sindicatos, porque un sindicato cobra cuotas. Por eso yo decía en un momento, ¿para qué sirven los sindicatos? Para dar capacitación a sus afiliados. En el caso tuyo, si tú tienes un sindicato del gobierno del Distrito Federal en el área de salud, tu sindicato al que le pagas una cuota por defensa, él te tiene que mandar permanentemente a capacitación a diferentes lugares, como puede ser en alguna secretaría, en algún hospital o en algún lugar especial donde se maneje tu área, o te manda a capacitar al extranjero. Para eso son los sindicatos, y esa es la función que deben de tener los sindicatos. No, bueno, no siempre se cumplen. Yo creo que no siempre. Porque ustedes los trabajadores no lo exigen, perdón que te interrumpa. Sí. Porque el trabajador debe de ir a hablar con sus delegados y decirles, oye, pagamos cuotas, pero necesitamos capacitación, para eso están ustedes, para que nos den o nos manden a capacitar. Sí, sí hacen algunos cursos, pero no es en su mayoría. Casi siempre quien nos manda a capacitar es la misma secretaría. Pero bueno, uno de los problemas que a veces tenemos con los sindicatos es que defienden a mucha gente que no es la que está trabajando. Entonces es una pelea interna entre los trabajadores con el sindicato. Y obviamente el sindicato pues siempre está como pugnando por los derechos de los trabajadores, pero a veces cometen errores graves también, ¿no? Entonces yo considero que sí necesita haber como una conciencia en quienes llevan estos sindicatos sobre realmente cuál es su trabajo. Como que de repente se han perdido. Muchas de las cosas que hacen con el dinero son eventos, ¿no? Que el día del niño, que el día de la madre, ¿no? Bueno, es una minucia, sí. Pero si el objetivo en realidad es capacitar, no se está cubriendo completamente esa función. Y el de, bueno, de alguna manera ser el apoyo para el trabajador, que es también parte de eso, ¿no? Y sí lo son, pero a veces no es la forma correcta. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que en el gobierno no quisieran que hubiera sindicatos, ¿no? No, yo creo que lo que tú estás diciendo, yo voy a contestarle a nuestra amiga de una manera. Yo fui delegado sindical y en un momento determinado como delegado sindical, pues lo primero que éramos era hacer un consenso con los afiliados. En este caso yo trabajaba en la Secretaría de Educación Pública, en una de las direcciones generales de educación. ¿Cuál fue mi primer elemento? Preguntarle cuáles eran las inquietudes de los compañeros afiliados. Necesitamos capacitación, necesitamos centros recreativos, necesitamos que se nos proteja porque tenemos jefes
que son prepotentes y déspotas. Entonces fue lo primero que empezamos hablamos con los directivos generales, hablamos con los jefes de departamento, y sí establecimos normas muy importantes de lo que debía de ser. Evidentemente las represalias fueron contra los que estábamos en colaboración en el sindicato. Voy a lo siguiente. Cuando había problemas de alguien que faltaba mucho, que se iba antes en la hora correspondiente, que eran protegidos por los que eran sus cuates, los mismos directivos, empezamos a establecer normas, y esas normas eran: faltaste, se levanta un acta y se da un informe, porque no se puede castigar a alguien si no hay un documento que avale de lo que sucedió. Se va antes del trabajo, pues en la legislación es abandono de empleo y se levanta un acta. Si alguien llega a trabajar 10 minutos tarde, bueno, tiene el nivel de tolerancia de 10 a 15 minutos. Se levanta un pequeño documento y se hace un formato donde dice: el compañero fulano de tal llegó el 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, después de las 8, no llegó a las 8, llegó a las 8:16, 8:17, 8:13, 8:14, y se van levantando constancias de lo que hace el compañero. Yo las levanté. Claro que todo el mundo me odiaba, porque al ser líder sindical se tenía que hacer entrar a la gente en responsabilidades. Entonces, por ejemplo... Sí, que muchos no quieren cumplir. Claro, claro, y ahí es donde está el problema, porque si tú eres un compañero que está faltando, y además le voy a decir al jefe que ya se murió mi abuelita, y se resulta que en un año se le muere 4 veces la abuelita. Sí, o tiene 4 abuelas. O tiene 4 abuelas, y se le murió la mamá también. Y entonces, en el caso de la mujer, la legislación de protección es muy fuerte y muy interesante. La mujer, tú sabes, la mujer posparto tiene derecho a lo que se le llama una media hora o la hora alimentaria, que es... Hora guardería le llaman, es una hora. Bueno. Para entrar antes, una hora, digamos, si entras a las 8 puedes entrar a las 9, o si quieres al final, si sales a las 4 puedes salir a las 3, ¿no? Nada más que ella es muy fuerte porque no tiene ni un solo minuto de tolerancia en sus retardos. Bueno, entonces, ahí es donde está la responsabilidad de la trabajadora, pero también los sindicatos deben de intervenir, porque los sindicatos en el lugar donde se está laborando debe de tener guarderías de maternidad. Y esto debe de ponerlo, y el gobierno del Distrito Federal, en el caso de lo que tú estás diciendo, debe de establecer normas de protección, tanto en colaboración, la institución del gobierno del DF con el sindicato, para establecer eso, y eso le va a permitir el mayor rendimiento tanto a la mujer como al hombre, porque esto es muy importante. A veces hay gente que tú sabes que tiene una discapacidad, y entonces hay que permitir ese elemento de protección al trabajador, porque ahora pues no tenemos gente discapacitada que tiene verdadero proyecto de trabajo de gran alcance en su trabajo. No me Pero importa. quizá llegarle sea difícil. Lo que pasa es donde está ahí precisamente la legislación sindical para que se hagan las cosas. O sea, te estoy dando la respuesta de lo que yo viví como líder sindical. Lo único que en un momento determinado, casi prácticamente al final de mi gestión, evidentemente hubo una problemática que nosotros tratamos de salvar en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, un sistema de capacitación que se estaba dando a los educadores para prevenir la drogadicción en México. Entonces yo fui uno de los defensores, y por ser defensor eso, al finales de la labor del presidente Carlos Salinas de Gortari, me costó el trabajo, porque tuve que salir, porque yo estaba pugnando porque esto se diera una continuidad, porque era necesario. Se estaba capacitando prácticamente un promedio de 500 maestros a la semana en esta problemática, y entonces tardaría muchísimo tiempo, tardaría unos 3 o 4 años para capacitar a cerca de los 300,000 maestros del Distrito Federal. Entonces yo pugnaba porque se le diera más esto. Bueno, pues le cuesta a uno el trabajo cuando uno está en defensa de eso. O sea, son las contradicciones entre lo que sucede cuando defiendes al trabajador, que te causa problemas porque no estás en contubernio con las propias autoridades, que eso es lo que ha pasado en muchos sindicatos. Si tú ves, por ejemplo, el sindicato de maestros, en estos momentos hay muchas acusaciones en contra del sindicato de maestros. En salubridad, yo recuerdo, por ejemplo, cuando
pues yo tenía como 7, 8 años de haber ingresado al servicio del Estado, pues a mí me fueron a hacer visitas médicas los médicos. Hoy ya no, hoy los médicos ya no hacen visita domiciliaria. Hay un programa, pero solo para adultos mayores y bajo ciertas características. Bueno, la labor de salubridad, cuando yo recuerdo, yo tenía 8 años, debo haber tenido como 27, 28 años. Cuando yo me enfermaba, el médico iba y me daba 2, 3 días porque verdaderamente había un problema de enfermedad. Pero hay otros que no, hay otros que se escudan en cierto tipo de enfermedades para estar pidiendo permisos cada 15 días, cada 8 días, cada 6 meses. Y entonces se acumula, por ese tipo de personas es que se corrompe todo el sistema. Sí, uno rompe una línea por algo corrupto y pagan todos, ¿no? Sí. Sí, eso es algo importante. Sí, hay algunos programas como eso, pero han sido del gobierno del Distrito Federal cubriendo esas áreas, pero sí, ciertamente sí ha habido un cambio en la modalidad de atención a la gente, y obviamente en el cambio de la modalidad hacia los trabajadores, ¿no? Ha habido muchísimos cambios, por lo menos de 5 años para acá. A mí me tocó parte de la gestión de López Obrador y bueno, es hasta Marcelo Ebrard, y sí ha habido muchos cambios, ¿no? Pero creo que tenemos siempre la fe y la esperanza, ¿no? De que el que viene va a hacer mejoras, muy buenas, ¿no? Esperamos siempre eso. Ahora, espero que no sea que sea un rumor solamente, ¿no? Todo lo que están diciendo y no una realidad que afecte realmente también a los trabajadores, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente pues que vale mucho la pena dentro de los servicios de salud pública, ¿no? Yo creo general, que no solo no, pero te voy a contestar ahorita lo que estás diciendo en base a esto. La OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, está haciendo muchas limitaciones a través del Fondo Monetario Internacional. Ahorita que estás hablando de salud, lo acabamos de ver en España, cómo la reforma laboral está desarticulando precisamente el sistema de medicina social en España. Menos sueldo, más horas de trabajo, más enfermos que hay que darle atención. En el caso de la Ciudad de México, acabamos de ver en el ISSSTE y en el Seguro Social que un doctor que tenía un promedio de 25 pacientes que tenía que ver en su labor de trabajo. ¿En 8 horas? En 8 horas, pues resulta que hace 2 años se le aumentó a 35. Y ahora se le está aumentando en una proporción entre 4 y 5 más del tiempo laboral. Parece que el enfermo debe de entrar, sentarse, ¿qué tiene? ¿Qué respuesta da? 5 minutos y aquí. No, entonces se está perdiendo la función de la medicina socializante y la atención directa al enfermo. Entonces ahora los enfermos se han convertido en elemento de estadística. ¿Pero por qué? Objetos, ¿no? Sí, pero voy a lo siguiente. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional obligan a que atiendan más para tener un mayor ahorro económico. Y se les disminuye el sueldo, por ejemplo, la reforma laboral en España que se va a aplicar en México. Si un maestro tiene un sueldo de 8,000 euros, por decir algo, mensuales, que serían 8,000 pesos aquí en México, por decirlo de una manera, aunque no voy a hacer el cambio de lo que es el euro con el cambio de moneda mexicana, no estoy hablando específicamente de la cantidad, no el cambio de valor. Aquí un educador debe de ganar en sus 4 horas de labor un promedio de 8 o 9 mil pesos. Bueno, pero ahora resulta de que los nuevos contratos se les va a disminuir el sueldo a los nuevos maestros. Sí, ya parte de menos de eso. O sea, van a recibir menos cantidad de dinero, porque por ejemplo, en Europa un trabajador el sueldo mínimo, por llamarlo de una manera, son 1,000 euros mensuales. Ahora resulta que con la reforma laboral se van a hacer 3 contratos de 1,000 euros. El que ganaba 1,000 euros va a ganar 400, 200. O sea, tres diferentes salarios. 3 diferentes salarios con un mismo sueldo que tenía uno. Esperemos que aquí no suceda lo mismo, aunque se está trabajando dentro de ello. Sin embargo, platicando y entrevistando a algunos catedráticos del Instituto Politécnico Nacional, él me decía, yo tenía un sueldo de 14,000 pesos mensuales, y esos 14,000 pesos para contratar a nuevos catedráticos del Instituto Politécnico se dividió en 3.
5, 5 y 4. Por lo tanto, un profesor de hora, semana, mes, por un sueldo determinado, por decirte 100 pesos la hora, que el otro maestro ganaba 300 la hora, pues se disminuye para que vayan haciendo. Esta es la nueva modalidad en la reforma laboral, aplicada unos en la medicina, otros en la iniciativa privada, otros en los gobiernos federales, y lo que tú estás diciendo es parte de las reformas que empezaron con Fox. Yo recuerdo que estando trabajando, yo trabajaba de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, en la reforma laboral que se hizo en esos momentos, yo tenía que quedarme 2 horas más para cubrir las necesidades de lo que había. Aunque yo no perdí, al contrario, yo gané, porque yo salí becado fuera del país y al regreso me otorgaron una plaza, o sea, yo tengo doble plaza. Y en esa jubilación tengo un sueldo proporcional, excepto cuando me jubilé me quitaron el 30% de mi sueldo total. Sin embargo, por ejemplo, en el Seguro Social y en otras instituciones, cuando alguien está a punto de jubilarse, le dan el 115% en el caso del Seguro Social. ¿En serio? Wow. A ellos les otorgan el 115% porque son elementos de beneficio. A mí no, a mí me quitaron el 30% de mi doble plaza. Ustedes se manejan así como nosotros tenemos un sueldo base que tiene un número, es el 07. Y sobre eso añaden conceptos. Sí. Entonces, igual a ustedes les quitan sí. sobre ese 0,7 un porcentaje, ese 30%. En este caso que tenías 2 trabajos, fusionaron los dos, el sueldo de ambos, sí. ¿O hicieron una media? No, los dos. Se fusionaron y sobre los eso, dos, 30 menos. Y sobre eso, yo recibo un promedio de más o menos, cuando no hay ningún otro elemento, entre los 11 y los 12 mil pesos mensuales. Okay. Sin embargo, tengo otras prerrogativas, porque precisamente al ser jubilado, cada año me aumentan y me equiparan en base conforme a lo que van aumentando, ¿no? Van aumentando. Sí, ahora, con la reforma laboral, evidentemente, esto no se ha tratado aún todavía en los periódicos, pero esto va a suceder lo mismo que en España. En España pararon los aumentos que se daban a los jubilados. Ahora se está diciendo que hay una posición muy fuerte en España, aplicando el Fondo Monetario Internacional, de que les van a suspender el aguinaldo. Ya lo suspendieron, por ejemplo, a los grandes dirigentes en España, que es indicación del Fondo Monetario Internacional. Sucedió en Grecia, sucedió en Italia, sucedió en Portugal, y ahora se está aplicando en España. Entonces, evidentemente, la misma estructura se va a dar en el país. Esperemos pues eso va a estar muy fuerte, ¿no? No, pero los movimientos van a ser muy fuertes. Porque si en España ya, bueno... Eso es como un tsunami. Es un tsunami, no, pero además ha ido arrastrando a todo el mundo. El problema que llegó, por ejemplo, François Hollande a Francia y les dijo que no lo iba a hacer. ¿Cuál fue el primer elemento de la aplicación del Fondo Monetario Internacional en México con el señor Calderón? Que corrió a 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del centro y arguyeron de una serie de mentiras en base para despedir a los 40,000 trabajadores, que fueron indicaciones del Fondo Monetario Internacional. En España, Zapatero dijo no. En Grecia, el primer ministro dijo no. En Italia, el primer ministro dijo no. Por lo tanto, a los 3 administradores que dijeron no, en el caso de Grecia, salió despedido en una reunión del Fondo Monetario Internacional. El de Italia también fue despedido, excepto el de Zapatero, que tuvieron que adelantar las elecciones, las adelantaron al 20 de noviembre de 2011 para que Rajoy tomara el poder y se hicieran los ajustes que ya en estos momentos se está haciendo. O sea, es un problema muy serio, porque el gobierno de España no obedece a quienes lo votaron, sino obedece al Fondo Monetario Internacional. Y aquí la nueva estructura con Enrique Peña Nieto es obedecer al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿tú crees que en cuanto entre al poder haga cambios así de radicales? Los están haciendo ya, porque precisamente el manejo de enviar la reforma laboral a este Congreso, que no le correspondía, lo está haciendo. Y entonces se prestaron a un trabajo ahí deshonesto, adelantar la reforma laboral al convenio, que lo empezó a hacer Fox, lo aplicó Fox, lo aplicó en todas las industrias,
en los organismos de los empresarios privados lo aplicaron, porque ahora se hacen contratos de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, no de 1 año, excepto cuando hay alguna gente que no tiene capacitación, tiene una capacitación extraordinaria porque tiene maestrías y doctorados, solamente así pueden con sueldos perfectamente remunerados, pero no forman antigüedad. Sí, porque la reforma laboral, a través de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, no puedes tener antigüedad porque vas a generar gastos del Estado en el caso de las pensiones. Sí, de hecho ya ves que hubo un cambio hasta entrar en el 10º transitorio de juntar para tu pensión. Pero ese lo aplicó Vicente Fox indebidamente, con la traición del mismo PRI y del mismo PAN. Sí. Y Calderón no pudo aplicar la reforma laboral porque no se lo dejó la mayoría de la izquierda mexicana, ¿sí? Porque no era el momento propicio. Sin embargo, ahora voy a hablar a favor de Calderón. La estabilidad económica del país fue muy fuerte a través de ello. Sin embargo, podía yo hablar de todo lo que hizo Carstens como secretario de Hacienda y ahora dirigente del Banco de México. O sea, nosotros tenemos una reserva de más de 3,700,000 millones de pesos, que son las Afores, lo que nosotros otorgamos. Y ese dinero puede manejarse, nada más que Carstens lo que hizo fue dar la oportunidad de que ese dinero que es de los jubilados sea manejado por la iniciativa privada. Y aquí hay un gran peligro, porque en estos momentos, con la muerte de uno de los grandes industriales hace un mes, de un señor que le llamaron el señor Maseca, porque tiene tortillerías en todas partes del mundo, el gobierno federal le va a otorgar a sus descendientes o a su organización la creación del Banco del Norte, Banorte, para que él maneje el 25% de las Afores y sea una rendición de economía para los nuevos banqueros. Están manejándolos España, Estados Unidos, Francia y México no. Entonces está yendo un promedio de anual, por lo que administran los bancos, están yendo 20,000 millones de pesos anuales. Entonces está perdiendo la reserva económica. Oye, ahorita se me ocurre una pregunta, por ejemplo, los préstamos de FOBISTE para casas, por ejemplo, ¿sale del dinero que aportamos? Sí, claro. ¿Solo de eso? ¿O hay un dinero adicional? Bueno, hay un dinero adicional que a veces por parte del gobierno federal, pero estas son las concesiones porque el dinero administrado de las aportaciones de los trabajadores en los sindicatos va a parar directamente en administración de Estado, ¿sí? Pero hay muchos otros elementos de la economía mexicana, muchos otros elementos. Por ejemplo, en el caso del petróleo, es utilizado precisamente para redistribuirlo, se llama la repartición del peso a los 32 estados, y del peso, por decirte, le tocan 4 centavos de cada peso que se recibe en la Secretaría de Hacienda, pero además lo que se recibe del petróleo. Entonces aquí tenemos esta repartición del peso que otorgamos nosotros en los impuestos. Lo que pasa es que aquí hay una serie de trampas muy serias que hace la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal, porque hacen préstamos a los grandes empresarios y luego los rescates de la banca cuando se pierde el dinero en la aplicación de la banca. Por eso nosotros nos oponemos que las Afores vayan a tener una prestación hacia los bancos. Yo aquí ya lo propuse, de que en lugar de que estén en manos de bancos españoles, franceses, norteamericanos y ahora ya con este Banorte, se pierden anualmente 100,000 millones de pesos que deben de ser administrados por un banco mexicano. No necesitamos que ese dinero se vaya. Pero estas son las trampas cuando se hacen los convenios a nivel internacional, en el caso de Vicente Fox y el caso de Felipe Calderón, que hicieron concesiones a españoles y se fuga dinero, ¿sí? Entonces, aquí es donde los trabajadores sindicalizados perdemos, porque los sindicatos no trabajan para los trabajadores, trabajan para los intereses del Estado. O sea, prostituyen. Quienes han prostituido a los sindicatos han sido los gobiernos, el gobierno federal. Y en este caso lo vemos desde Luis Morones, allá de 1930 y tantos, lo vemos con aquel señor que duró casi cerca de 40 años como representante sindical,
Sí. ¿En dónde? ¿En educación? En todo el sistema en todo el sistema sindicalista mexicano, que tiene una estatua ahí en donde está el sindicato de este señor, creado ahí en Tlatelolco. Y bueno, pues así lo vemos, que en realidad los líderes sindicales no se dedican a proteger al trabajador. Y a veces, si lo hacen, te digo, lo hacen con aquellos que no trabajan, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es parte de la corrupción. Porque no les gusta hacer las cosas. Yo no sé qué va a hacer Enrique Peña Nieto, a quién va a llevar primero a estos juicios de corrupción. A los magistrados que dieron la verificación del voto. ¿A quién va a ser? A los abogados, a los propios priistas que llegaron en base al fraude del voto. Hoy acabo de ver una revista ahorita que se llama Chamuco, donde Felipe Calderón le entrega la banda a Enrique Peña Nieto y dice la banda, en lugar de decir presidencia, dice fraude. Entonces, vemos la continuidad a través de ello. Lo estamos viendo como las protestas en México del 132, que están hablando de las comunicaciones, lo estamos viendo. ¿Cuál va a ser la pauta? Hoy escuché algo que me llamó la atención y voy a justificarlo. Voy a justificar el hecho de que el nuevo gobernador de Morelos, en su discurso dijo: vamos a comunicarnos con el presidente electo de México para tener buenas relaciones. Si él hubiera dicho otra cosa que no reconocía Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda no le da el presupuesto para que gobierne Morelos. O sea, claro, te das cuenta de lo difícil que en estos momentos, y lo han dicho todos los gobernadores, de los del PAN, no menciona a los del PRI porque evidentemente pues tienen que obedecer la estructura. Es el voto directo y es el voto de Estado que se da a favor de una nueva estructura. ¿A quién va a llevar Enrique Peña Nieto con esta nueva administración para evitar la corrupción? ¿A quién va a ser los primeros que van a meter para enjuiciarlos? ¿A quién? No sé. Yo nada más estoy diciendo lo que sucede. Entonces, este es el grave problema que tenemos. Lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos en Venezuela con Hugo Chávez, y vamos a ver quién ha tomado la delantera aparentemente con el que va a ser el candidato de las derechas, por decirlo de una manera, con Hugo Chávez, Enrique Capriles. Si Enrique Capriles es de la ultraderecha y el presidente Chávez, pues es uno de los líderes latinoamericanos con un carisma muy particular, es un hombre carismático, pero él defiende el populismo. ¿Qué es el populismo, amigos? El populismo es la defensa de los trabajadores, aquellos que no tienen, en contra de las oligarquías del gran poder. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esta es la base. Por eso, lo que se publica en el caso de Enrique Capriles, y quisiera presentarle, a ver si nuestra técnico, por favor, nos hace favor de hacer un acercamiento a la publicación del día de hoy, en el periódico La Jornada, donde se ve este elemento masivo, y aquí podemos ver a la derecha mía, donde está precisamente el agente de Capriles, y a la izquierda de rojo, pues Hugo Chávez. Aquí le vamos a pedir a nuestra técnico, por favor, que nos haga la presencia de estos elementos. Ustedes pueden ver a la derecha, de color blanco, pues toda la gente de Capriles, y del lado izquierdo vamos a ver a los grupos de rojo, que son todos los de Hugo Chávez. Por lo tanto, podríamos decir que hay un equilibrio entre la asistencia de Capriles, de Enrique Capriles, representando a la derecha y pro norteamericano, y en cambio al presidente Chávez, pues de la izquierda latinoamericana, en beneficio de los trabajadores. Gracias por... Entonces, pues aquí podemos ver esto de lo que sucede. Ahora, ¿qué está sucediendo en Venezuela? Evidentemente el presidente Hugo Chávez está dando un apoyo a los trabajadores. Sin embargo, ya los periódicos están hablando en contra de Hugo Chávez, porque sabemos que el dinero pagado a los periódicos, sobre todo por las agencias norteamericanas, pues evidentemente están buscando cuál va a ser la estructura hacia el futuro.
Pero qué es lo que ellos desaprueban de esto que está haciendo Chávez? Bueno, dicen, por ejemplo, lo que acabo de leer, que Hugo Chávez no le está dando el servicio médico, hablando de medicina, que no hay medicina social, que acaba de construir, por ejemplo, algunos aspectos de beneficio para la oligarquía en Venezuela y que no construyó hospitales correspondientes para la defensa de la salud social. Eso no es cierto. El presidente Hugo Chávez está en todo verdaderamente, porque tiene que... ¿Para qué son los presidentes de un país? Para darle el beneficio al pueblo al que va a gobernar. Yo hace unos días escuché un tema que me pareció muy interesante y que se llama: los diputados, los senadores, los dirigentes de los gobiernos en los estados y el presidente son servidores nuestros, sí, porque nosotros los elegimos y ellos tienen que favorecer al pueblo. Servirnos, ¿no? Y llegan al gobierno y lo único que hacen es favorecer a los grandes industriales, a la economía, porque son los lisonjeros. En cambio, el pueblo es el que está sufriendo. Tú lo estás diciendo de una manera, los que están ya preocupados ahorita porque les van a quitar el trabajo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué fue lo que sucedió en la Ciudad de México la semana pasada, amigos? A mí me llamó mucho la atención porque están los documentos de los periódicos donde aparecen precisamente las votaciones que se hicieron en la toma de la reforma laboral. Aquí la tengo a la mano, amigos, donde aparecen los representantes de la Ciudad de México, tanto en España como en México. Bueno, este es de España, voy a hablar, aquí está. Una de las fotografías, le voy a pedir a nuestra técnico que nos busque por ahí imágenes. Bueno, ya la tenemos en la Cámara de Diputados, ya la tenemos ahí. En la Cámara de Diputados está... No aceptación, dice, PRI y PAN decididos a aprobar el proyecto sin cambios. Desde el legislativo a protestas contra la reforma laboral. En la antesala de su aprobación, la reforma laboral. Estoy hablando los encabezados de la jornada. Son aproximadamente 20 periódicos que tengo aquí en la mesa. Universal, Excelsior, La Jornada. Y dice, confirma el PRI, esta semana habrá reforma laboral. Atacan reforma laboral y contraatacan en outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing es que a través de compañías contratan a los trabajadores para que ellos vayan a laborar. Acabamos de verlo en Petróleos Mexicanos. En Petróleos Mexicanos contrataron a cerca de 100 trabajadores para que fueran a laborar y resulta que de los 100 que contrataron, por decir un número en estos momentos, se murieron 17. A ellos no van a tener pago de marcha por defunción, no van a tener protección su familia. ¿Por qué? Porque los contrató una compañía. ¿Qué es? Por eso dice ahí, ataca reforma laboral y contrata con outsourcing. Secretario del Trabajo del Distrito Federal, Benito Mirón, ocupó la empresa que no da prestaciones a sus empleados. Esa es reforma laboral. Porque ahora ya no van a contratar directamente. Sí, le pagan a un tercero. Le pagan a un tercero porque no tienen derecho de antigüedad, no van a pagar compromisos de accidente laboral. No, y hay algo bien fuerte porque hay mucha demanda por un trabajo y digamos van, no sé, me voy a quedar corta, ¿no? 100 personas por un mismo trabajo, muy preparados y el pago normalmente no es lo que debería de ser, pero digamos que la gente por necesidad tiene que vender su trabajo sin prestaciones, ¿no? Con horarios difíciles, sin prestaciones médicas, sin seguros de ningún tipo, con un sueldo muy bajo, ¿no? Para lo que van a desempeñar, porque generalmente son cargos con muchas responsabilidades, ¿no? Entonces es también preocupante eso, ¿no? ¿Qué opinas? Terrible. O sea, a mí me parece que estos diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, que a mí yo ya no les voy a llamar Partido Revolucionario Institucional, les voy a llamar Partido Revolucionario Entreguista, porque están entregando anticonstitucionalmente a México al poder de los grandes empresarios y de los grandes intereses internacionales. Voy a leer algo. Entregan hoy proyecto en comisión y estoy hablando del periódico publicado precisamente el 25 de septiembre de 2012 y dice:
En dictamen, trabajo a prueba, pago por hora y subcontratos, que es lo que estábamos hablando ahorita. El PAN anuncia apoyo total al dictamen, el PRD su rechazo al PRI, que considera las modificaciones pertinentes a la iniciativa. Contratación por hora o temporada. Limitación de salarios caídos a 1 año de juicios, es lo que tú decías. Ahora resulta que cuando alguien se va a conciliación y arbitraje y tiene 20 años de trabajar, pues conciliación y arbitraje le consigue al trabajador que fue despedido injustamente por una institución que le paguen sus sueldos caídos, que le paguen los 20 años de indemnización. Ahora resulta que con la reforma laboral hoy no van a tener derecho a eso, solamente le van a pagar 1 año y no le van a pagar sueldos caídos. Entonces me parece que esta es una traición a todos los trabajadores de México. Claro. Dice, regulación del outsourcing, o sea, el contrato por otras instituciones para que el trabajador no tenga ninguna concesión ni derechos de nada. Contratos de capacitación inicial hasta por 3 meses. O sea, sí les van a pagar la capacitación, pero nada más para un contrato de 3 meses, o sea, no va a ser válido. Elección de dirigencias sindicales por voto libre. No. El gobierno federal, y en esta oportunidad de los votos, los propios trabajadores son los que deben saber a quién van a elegir. En el caso del presidente Enrique Peña Nieto, nosotros no lo escogimos, lo escogió el PRI y lo propuso, pero además hubo una serie de cosas bastante fuertes, porque Enrique Peña Nieto no contendió con nadie para ser presidente de México, sino los que estaban para ser contendientes renunciaron porque fueron indicaciones de partido. ¿Qué es lo que va a suceder con la entrada del Partido Revolucionario Entreguista? Es que precisamente están entregando el país a los convenios internacionales, están entregando al Fondo Monetario Internacional. Lo hizo Padre, lo hizo Vázquez Mota y lo hizo Enrique Peña Nieto, de aplicar la reforma laboral. Ahí está el hecho de que lleguen al poder. Dice, lo que pasó en el dictamen, artículo 83, el trabajador y el patrón podrán convenir el monto, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no se exceda de la jornada máxima legal. O sea, quiere decir que si yo estoy trabajando 8 horas y gano aproximadamente 200 pesos diarios, ahora el patrón me va a decir, no, vas a trabajar 8 horas, pero te voy a pagar 50 pesos. Y que salió publicado 7 pesos por hora en el trabajador en una fábrica. Pues, ¿de dónde? Ni para los camiones siquiera, y lo digo de una manera, ni para los camiones, y lo digo como lo dice el pueblo, ni para los camiones, ¿sí? O sea, no puede ser. Camión y comida te gastas una lana diaria. Otro, artículo 48. Si en el juicio el patrón no comprueba la causa de despido, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido por un máximo de 12 meses. ¿12 meses? Yo tengo un conocido, un sobrino mío, fue despedido por la directora. Él metió la demanda. Tardó 2 años y medio, le pagaron sueldos caídos en conciliación y arbitraje, lo repusieron en el trabajo y le dieron su contrato. Esas son las canonjías que se tiene con la ley laboral del artículo 123, porque es la defensa del trabajador. Y con esta nueva ley laboral no vamos a tener nada, sí, pues absolutamente nada. Viene como a anular, claro, lo previo, ¿no? Claro. Artículo 39b. En la capacitación inicial, un trabajador se obliga a prestar sus servicios con el fin de adquirir conocimientos necesarios. Eso es lo que estábamos hablando, que es la función del sindicato. Y en la propia estructura que lo contrata, o sea, la organización gubernamental. Dice, los conocimientos necesarios para esa actividad, la relación laboral durará máximo 3 meses. No puede ser. O sea, no puedes capacitar a un individuo para que después de 3 meses se vaya a trabajar. No. Un individuo que va a trabajar en un aspecto, en el caso de lo que está sucediendo en muchas oficinas gubernamentales, si una secretaria o un secretario o un hombre que está laborando en una oficina no tiene capacitación a través de sistemas computacionales, ahora nos estamos dando cuenta que una secretaria que maneja computación desplaza 15 trabajadores.
Y esto no solamente está sucediendo en México, en todas partes del mundo. Vemos, por ejemplo, como trabajadores que estaban en las grandes tiendas, que eran los que acomodaban los carros, ahora resulta que van a las grandes tiendas como X, llegas, metes un ticket, se levanta la entrada, la palanca o como se le llame, entra el automóvil, se estaciona, va, hace su negocio, compra lo que tiene que comprar, regresa y en una máquina checa ese boleto para darle la hora y le dice cuánto gastó, mete, pero ya no hay acomodador, ya no hay, o sea, ha desplazado un promedio de 15 personas un sistema computacional. Con eso te digo todo. Sí, eso es muy fuerte. Entonces, eso, pues, ni modo que el médico vaya a poner a un robot, porque ahora la robótica está sustituyendo, y entonces el robot ausculta al paciente, ¿no? Ausculta al paciente, no. Y el paciente lo único que va a decir es, señor robot, la mano está muy fría. No, aparte, sería complicado, porque aún cada caso es diferente, ¿no? No puede ser algo que pueda ser sistematizado, ¿no? Por ejemplo, atención de ese tipo. Pero otras cosas que son rutinarias, como por ejemplo un cobro de ese tipo, sí pueden desplazar a mucha gente. Y obviamente se ahorran sueldos, ¿no? Pero también le quitan a la gente una oportunidad de trabajar, ¿no? Pues ese es el problema, y me permito decirlo de una manera, el señor Carlos Slim está sosteniendo un promedio de 15,000 a 20,000 trabajadores de Teléfonos de México. Aunque ya sabemos que ha sido sustituido todas aquellas telefonistas que eran las que conectaban toda una serie de cables para poder realizar un trabajo. Hoy el señor Carlos Slim sigue manteniendo una planta de trabajadores porque sería muy delicado despedir a más de 8,000 trabajadores que ya se hizo hace aproximadamente en un convenio con el señor Felipe Calderón de no desplazar, y por eso son los pleitos tiene el señor Carlos Slim con el gobierno federal, que no le ha permitido tener las dos televisoras. O sea, en estos momentos viene un problema con los cables y el sistema de telefonía por celular y televisión, que está teniendo un gran auge, porque en primer lugar va a desplazar a miles de trabajadores. O sea, pues esto es lo que pasa, amigos. Pues estamos ya prácticamente terminando este proyecto de trabajo. Un saludo muy afectuoso a Pablo, que está allá en Cancún, está trabajando. Esperemos que nos esté viendo. Gracias, Pablo, por tu trabajo. Gracias, está en contacto con la Ciudad de México, aquí con nuestro proyecto 2013. Y yo quiero agradecerte de sobremanera el hecho de que ellos, porque hiciste el programa. No, yo no lo hice. El que sabe de política y de todas estas cosas es él. No, pero una pregunta fuera de cuadro, yo te lo agradezco porque pues hicimos el programa, podría yo haber mencionado todo esto. Se quedaron muchas cosas que el próximo viernes vamos a comentar, amigos. Y vamos a seguir tratando reforma laboral en Alternativa México. Hoy traíamos para hablar de literatura, para hablar de los problemas en Rusia, para hablar de la problemática en Venezuela, del gobierno del Distrito Federal, que ustedes ya saben, vayan a la línea 12, a la línea de oro, que ya prácticamente se está trabajando sábado, domingo, lunes y martes. La próxima semana, fíjate qué interesante, va a trabajar ya de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, la línea de oro, que es la línea 12, va a trabajar de 5 de la mañana a 10 de la noche, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, para establecerlo ya para la inauguración que va a ser para finales de este mes, ya esté trabajando todos los días. Y la verdad es que ha ido aumentando el gran público que se transporta en ello. Vamos a tener congestionamientos, esperemos educarnos para poder subirnos al metro. A mí es la línea 12, la del eje 8 y todo eso. A mí me tocó porque yo vivo por allá. Entonces nos tocó sufrir 3 años de que de repente llevas a entrar a tu casa y cerrado, ¿no? Sí. Y cerrado por aquí, cerrado por acá, sí, muy fuerte el trabajo de toda la gente, pues no solo los que lo hicieron, sino también para los que vivimos dentro de esas áreas, pero pues ya quedó. De hecho, ayer mi mamá quería tomarlo y no estaba abierto. Era domingo, eran las 7 de la noche. No, es que termina a las 4. Ah, ok. Bueno, entonces sí funciona su hora. Sí, pero ya este fin de semana le digo. Pero ahorita puedes ya regresar a tu casa, porque hoy vas a funcionar hasta las 10 de la noche. No, yo traigo coche, pero pero bueno, es bueno saber lo que ya va a estar funcionando, porque está pues muy padre, ¿no? Lo que se ha visto hasta ahorita hasta afuera
Hasta me fue extraño porque yo voy a una escuela que en el eje 8, sobre el eje 8, antes de cruzar Tlalpan, a la altura del Metro Ermita. Ese desnivel del eje 8 estuvo cerrado 3 años. Sí, y apenas antier pude volverlo a tomar así de, ay, qué raro, ¿no? Pero ya hicieron muchos cambios aún en la estructura del eje 8, que es un eje pues muy grande, muy amplio, muy especial, y pero bueno, están continuando todavía haciendo algunos detalles, pero se ve que la línea pues está muy bien. No, la verdad, amigos, no es por nada, pero el Distrito Federal ha progresado mucho con estos gobiernos de izquierda, aunque les duela la derecha, pero la Ciudad de México ha progresado. Acabas de decir algo muy cierto, 3 años cerrado, pero ahora la vamos a gozar, porque yo el día de hoy ya vine en el metro directamente a este programa, no que tenía que dar una vuelta gigantesca, y prácticamente me estoy ahorrando 45 minutos para llegar a este lugar. Y quiero decirles que así será, amigos, porque la Ciudad de México ha crecido muchísimo, tú tienes toda la razón. Hay muchas también obras de Metrobús, ¿no? Yo trabajo por el área de Tepito, y está, bueno, pues todo lo que es el centro, y hicieron una línea ahí de Metrobús también, que también fue complicadísimo librar todo eso cada mañana. Me han tocado puentes también increíbles, ¿no? Que nos han favorecido mucho. Entonces, claro que siempre estamos a favor de las cosas que hagan en pro, ¿no? En beneficio, y que obviamente sean bien planeadas, planeando realmente beneficiar a quienes pues lo vamos a usar, ¿no? Ya sea transporte público o en el auto, ¿no? Con puentes, desniveles y demás, ¿no? Pero pues siempre son bienvenidos. Pues amigos, ustedes saben que todos los lunes de 7 a 8 de la noche estamos aquí en Alternativa México. Les agradecemos de sobremanera que nos hayan recibido, y gracias a ustedes, amigos, porque aquellos que nos están viendo en España, que nos están viendo en Estados Unidos, que nos ven en Centro y Sudamérica como Nicaragua, Venezuela, Argentina, aquellos que nos ven en Asia, que nos están viendo en Japón, que nos están viendo en China, pues les agradecemos a ustedes este hecho, porque recuerden que son 52 países que nos ven, allá donde se habla español, pues nos ven en 52 países. Gracias, Deyanira. Gracias a ti por invitarme. Yo te agradezco. No, yo espero que todos los lunes que estás en tu programa te quedes a platicar un rato con nosotros, que nos hables de salud. Eso claro, les vengo a compartir de los programas que tenemos de salud, que son eso es muy interesante. Recuerden ustedes que todos los lunes Alternativa México son proyectos que tenemos aquí y los damos a conocer. El próximo viernes no se les olvide, amigos, que estamos en tertulia nocturna, y bueno, pues hasta este momento es probable que tengamos a los diputados de la Asamblea del Distrito Federal. Pues muchas gracias, Deyanira, pues sí. Muchas gracias a ustedes, amigos, muchas gracias a nuestra técnico que está por allá muy sonriente, apoyándonos en imagen. Gracias, amigos, a ustedes, y nos vemos el próximo viernes. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente.